Vamos a hablar sobre el tema de la criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria. Entre estos hablaremos sobre los conceptos, una definición provisional de la criminología y qué es la criminología como una ciencia. De este tema también se derivan dos puntos muy importantes, los cuales son la criminología como un saber al servicio del poder y la criminología como ciencia cuestionadora del poder. Entre la criminología como un saber tenemos lo que es la criminología como ciencia de la patología individual, la criminología como ciencia de la conducta desviada, está también la criminología como ciencia causal explicativa de la criminalidad y la criminología como ciencia del método científico. En el segundo, que es la criminología como ciencia cuestionadora del poder, tenemos tres fases. Una de ellas es la criminología como ciencia de la reacción social punitiva, la necesidad de construir un saber criminológico y la política criminal y criminología, que estas son las ciencias que definen un modelo de control punitivo institucionalizado. Se dice que la criminología es una ciencia que aporta una información válida, fiable y contrastada sobre el problema criminal. Es la información obtenida gracias a un método empírico que descansa en el análisis y observación de la realidad. En cuanto a lo que es subjetivo, la criminología es aquel que se ocupa del crimen como la infracción individual y como acontecimiento social. El infractor contemplado como complejo biopsicológico del delincuente en sus interdependencias sociales y en el de la víctima del delito, del control social del comportamiento desviado, por tanto, de la incidencia que en la génesis, volumen y dinámica de los oficiales e informales. Un concepto sobre la criminología podemos decir o podemos hablar sobre el concepto de el autor García Pablos de Molina, quien define a la criminología como una ciencia en tres puntos de vista. El primero de ellos es desde el punto de vista del método, segundo desde el punto de vista del objeto y el tercer punto sería desde el punto de vista de la función. Desde el punto de vista del método, el cual es una ciencia empírica e interdisciplinaria. Y si lo vemos desde el punto de vista del objeto, esta es la que está conformada por 4 elementos. Este tiene los elementos que son el delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo. Y por último lo podemos ver desde el punto de vista de la función. En este punto de vista también tiene 3 funciones. La primera de ellas que es proporcionar o suministrar una información válida y contrastada sobre la génesis dinámica y las variables que inciden en el delito, tanto desde una perspectiva del delito como en el acto individual o aislado y así como el hecho social o fenómeno de masas. El segundo sería en su función, que es el de desarrollar programas de prevención eficaz y de lucha contra el crimen. También se le denomina como una finalidad preventiva. El tercer punto sería la tercera finalidad, que es el de crear técnicas de intervención positiva en la persona del delincuente. También tenemos el método, que es la criminología, siendo una ciencia empírica. Esto es porque su objeto se manifiesta al investigador como parte del mundo real, como hechos y fenómenos constatables, mensurables y cuantificables. Esto significa que ante todo, que se basa en hechos, es decir, que se basa en hechos, en lo que sucedió o en lo que está sucediendo y no en opiniones.
se basa en la observación de lo que está viendo, que en los argumentos o silogismos de lo que pudo haber pasado. El criminólogo también analiza los datos e induce las correspondencias, conclusiones. La criminología se sirve de un método empírico, inductivo e interdisciplinario. Es una ciencia del ser y su método descansa prioritariamente o posteriormente en la observación y en la experimentación. Es decir, que es un método empírico inductivo. También tenemos la interdisciplinaridad de la criminología, que es el análisis científico del crimen como comportamiento individual y como un hecho social. Este requiere de una pluralidad coordinada de enfoques, ya que cada uno de ellos contribuye desde su particular a un diagnóstico global, totalizador del fenómeno delictivo. También tenemos una definición provisional de la criminología. Como ya dijimos, es una ciencia que nace al final del siglo XIX y dicha ciencia nace en Italia a partir de la escuela positiva. Su autor representativo, que también es de la criminología, que es Lombroso. Lombroso y sus teorías del delincuente, especialmente el del delincuente nato, que marca un hito en la historia de toda la criminología. Por eso se dice que es una ciencia, porque tiene un objeto de conocimiento propio, porque también usa una metodología y finalmente porque tiene un respaldo teórico, un soporte doctrinal. También tenemos la criminología, entre otros puntos, que sería el de la criminología como un saber al servicio del poder. De este punto se derivan 4. El primero de ellos, que sería la criminología como ciencia de la patología individual, que como ya dijimos es una ciencia y aporta información válida, fiable y contrastada sobre el problema criminal. Es sobre la información obtenida gracias a un método empírico, el cual descansa y sirve en el análisis y observación de la realidad, es decir, de lo que está pasando al entorno en el momento del hecho. También el segundo sería la criminología como ciencia de la conducta desviada. En cuanto a esto, es un fenómeno de desviación que la criminología aborda los factores explicativos de la conducta desviada y la conducta delictiva. Dentro de esto encuadramos especialmente lo que es el robo, el homicidio y el daño. Estos son factores que pueden ser vistos desde una perspectiva causal como determinantes de un orden psicológico. En el tercer punto tenemos la criminología como ciencia causal explicativa de la criminalidad. Es aquella ciencia causal explicativa que estudia la conducta desviada de las personas vinculadas a la misma y la reacción social que suscita. Desde siempre la investigación del delito y el uso de la criminología en esto ha suscitado cambios necesarios determinados por el nivel de desarrollo cultural que han adquirido. Y por último tenemos la criminología como ciencia del método científico. Que es el conjunto de conceptos, teorías, resultados y métodos que se refieren a la criminalidad como fenómeno individual y social del delincuente, en el de la víctima y en el de la sociedad, y aparte en el sistema penal, que siempre va a estar dentro de. Sus personajes principales son los investigadores criminológicos y deben por consecuencia poseer una enseñanza adecuada. Como ya dijimos, la criminología científica se manifiesta en libros, discusiones, publicaciones, ensayos, encuestas y proyectos. Para que dicho cuerpo de conceptos o teorías tengan validez o sean considerados como tales y reales, deben pasar por un proceso el cual se llama el método científico. La criminología como ciencia cuestionadora del poder es el estudio o el conjunto de conductas antisociales y reacción social que ésta provoca. Por ejemplo, visualiza el comportamiento del sujeto que comete el crimen y el comportamiento de la víctima.
La criminología como ciencia de la reacción social punitiva es la respuesta que el grupo social da a las conductas desviadas. La respuesta puede ser más o menos espontánea, producto de patrones de vida propios del grupo que terminan generando en los individuos actitudes de aprobación, indiferencias o rechazo en frente a otras conductas, o puede constituir en el tratamiento de organismos institucionales especializados de sociedades. En una forma más moderna, la penología como el estudio de la reacción social contra personas o conductas que son captadas por la colectividad. Por ejemplo, la relación social, religioso, moral y extralegal. La extralegal, hay casos en los que autoridades reaccionan castigando, persiguiendo, maltratando, torturando, al margen de las posiciones legales en forma sistemática e institucionalizada. La reacción social punitiva se divide en dos temas. La primera parte se habla en la reacción social informal o no institucional y en la segunda de una reacción social formal o institucional. La primera parte le decimos a la expresión criminal abarcando la política criminal, en los que los modelos criminológicos tradicional y liberal, no pudiendo dejar de relacionar los antecedentes históricos y funciones declaradas de la sanción penal y del tratamiento penitenciario en particular, por lo que se describe las funciones no declaradas de la privación de libertad, y hacer un aporte importante al referirnos a la política en la nueva criminología, proponiendo una política criminal alternativa y una política criminal a la medida. En la segunda parte también podemos hacer una propuesta sobre la política criminal definiendo su autonomía científica y posibilidades de aplicación en Guatemala y en otras formas de relación social e institucional involucradas en la ayuda política para evitar que cometan crímenes. La necesidad de contribuir a un saber criminológico para Latinoamérica. La criminología debe trabajar y constituirse definitivamente en una ciencia auxiliar y no subalterna del derecho penal y de componentes axiológicos, que tienden a estar diseñadas y interiorizados sobre una política penal y criminal, que en ocasiones resulta incoherente con las funciones asignadas propias del poder que la inspira. Es necesario que la criminología crítica adopte un punto de vista autónomo y externo al derecho penal, haciendo referencia al daño social, orientando la suspensión de conductas y por lo que no incorporación de otros no previstos en los órdenes penales. Es el reto de exigir el respeto de garantías colectivas e individuales y también proponer a un derecho penal mínimo. Contribuir con un saber criminológico en el efecto de las políticas públicas, el abandono de políticas sociales e institución de existencias y no teniendo y tienen el efecto de incrementar las desigualdades económicas sociales que genera todo un comportamiento considerado delictivos. Con la principal herramienta que tiene la criminología, las investigaciones empíricas desde la interdisciplinaridad, es necesario influir en el fenómeno a las técnicas de prevención, enfrentar y criticar el populismo punitivo contemporáneo, cuya fórmula protagonística en la actualidad solo ha servido para mantener el derecho predictivo. Es necesario enfrentar populismo punitivo, ocupar los espacios de comunicación social a través de publicaciones electrónicas, la intervención discursiva de los medios de comunicación. La inseguridad es una buena medida. Va asociada a cómo percibe lo imaginario colectivo de que ella existe, lo cual en nuestros días siempre hay una forma incrementada significa la inseguridad ciudadana. Depende de cómo contribuyen a las agencias didácticas imprescindibles, poderosas constructores a la realidad social de hoy. Existe la posibilidad de planear en una lógica integral, que deviene de la idea de cohesión social y de los estudios sobre las causas últimas de la violencia y los modelos de experiencia exitosa a nivel internacional y regional. También se puede proponer a una criminología de integración corporación regional en la que debata y logren las propuestas que contribuyen a las estrategias políticas regionales de enfrentamiento del delito y mejoramiento de nuestros sistemas penales que hoy están sido ceñidas últimamente a los criterios políticos.
Es indudable perfeccionar a la dogmática jurídico penal. Me refiero a la sistematización de las instituciones conceptos fundamentales de ordenamiento jurídico penal y su preparación en una unidad orgánica y sistemática. Para esto debe profundizar en la observación de los fenómenos jurídicos, extraer de ellos los caracteres esenciales, contribuir con esto los aspectos, conceptos, estudiar los anexos, existen entre ellos y organizar todo en materia de un sistema. Si bien es la orientación predominante de la criminología en Latinoamérica, es hacia la respuesta social, hacia la criminalidad, especialmente hacia el sistema de justicia penal. Los estudios empíricos sobre la materia no han alcanzado aún suficiente desarrollo, dado por el enfrentamiento horizonte profesional y reflexiva, mediante a los abogados de la previsión del sistema de justicia como realidad más allá de preventivo y normativo. Uno de los esfuerzos es transformar el objetivo del estudio de la criminología en América Latina. Transformar no es eliminar la reflexión epistemológica acerca de la criminalidad individual y de la conducta desviada. La propuesta consiste en admitir el necesario colocarse en su tiempo es la necesidad que el derecho penal y criminológica cumplan una función coherente hacia el cambio social, una disciplina que adquiere carácter universal, no a la medida que constituya los objetos o por extractos del mundo real, sino la delimitación del problema. Por ello, si se quiere afrontar la necesidad moderna, debemos antes ser conscientes de las dificultades propias de las ciencias sociales para lograr captar un trazo de realidad. La política criminal y criminológica, ciencia que define un modelo de control punitivo interiorizado, es política criminal. Debemos decir que nos gusta el término descrito mundial en que ha caído la política. En un vocablo es que esto significa un juego sucio, anando el adjetivo criminal. Hace sospechar que, haciendo referencia a una política que es criminal, la actividad antisocial de funcionarios públicos o un gobierno, en lo que por otra parte no hay tan extraño como la demuestra la moderna macrocriminología y sus estudios sobre el grupo de poder transnacionales, violencia, etc. La política criminal es el conjunto de medidas prácticas que el Estado debe tomar mediante la criminalidad. También podemos decir que es la ciencia o arte de los medios que sirve al Estado para prevenir y reprimir los delitos. A la política se refiere en lo amplio que el ordinario, es decir, comprende uno de los hechos delictivos descriptiva, sino también de los hechos adjetibles, nada más por decir. También podemos hablar de otro tema que es la política criminológica. Por otra parte, sería amplio el conocimiento de criminología de prevención general, especial y conducta artificial. Para eso, la criminología es una parte política criminal que vincula los derechos vigentes, proponer cambios legislador para base de la antropología, sociología criminal y efectiva contribuir en un esquema sobre el código guatemalteco.